tratando de compartir conocimientos y contándoles de que pues hoy contamos con un invitado podría yo decir yo, de primer nivel, una persona con una amplia trayectoria. Creo que todavía no se ha conectado, pero debido a que se conecte, las mismas indicaciones de compañeros. Resumen, ya se desconectó nuestro conferencista, magistrado Francisco de León. Muy buenas noches, bienvenido a esta clase de Derecho Universal de Derechos Humanos con alumnos de sexto y octavo semestre de la carrera de notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Campus Central. Así es de que, compañeros, previo a iniciar, les recuerdo la misma temática que hemos venido trabajando. Hasta medianoche tenemos para la entrega de la tarea correspondiente del día de hoy. Y después de las 18:20, entiendo, ¿verdad? Que todos tenemos, pues siempre comprendiendo, ¿verdad? Los atrasos que podíamos tener cualquiera, pues hasta las 18:20, pero por respecto al conferencista y también porque ya después de las 18:30 ya iría más de media conferencia, qué objeto tendría de que se perdieran la mitad de la misma, ya no es objetivo, ¿verdad? De permitirse ingresar, mucho menos cuando hay alumnos que quieren ingresar a las 18:55, eso ya. Así es de que, no sé, buenas noches, licenciado Francisco, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Buenas noches, maestra Gabriela, muy buenas noches, respetables compañeros. Pues yo, la verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. Para mí un verdadero honor y dispuesto a poder tener una tarde noche para compartir un poquito con todos. Muy bien, muchas gracias. Le pregunto, ¿usted quiere que le apoyemos con algún material de apoyo o usted solamente con sus conocimientos, amplios conocimientos? Muchas gracias. Preparé una presentación pequeñita para que podamos tener un poquito más dinámica la intervención. Sin embargo, solo estoy viendo que no me está cargando. Denme 2 minutos y ahorita vemos si se las puedo Está bien. enviar. Si usted pudiese enviármela, ¿usted la puede presentar o quiere enviármela por mi WhatsApp y así se la presenta mi auxiliar? Gracias, mi hermano. Considero que la puedo ir presentando yo. Bueno, muy bien, perfecto. Denme un segundo. Muy bien, mientras el licenciado se toma el tiempo, no tenga pena, siempre empezamos tipo 18:15 para que dé tiempo para que se conecten los compañeritos que pues por algún motivo salen de trabajo, que no se pueden conectar, aunque realmente la tecnología ahora pues sí nos permite conectarnos, ¿verdad? Pero vamos a hacer estamos siendo un poquito comprensivos, así es de que previo a iniciar, les voy a hablar un poquito del licenciado Francisco Eduardo de León Cifuentes. Él es abogado desde el año 2013, graduado de la Universidad Rafael Andívar del campus de Quetzaltenango. Cuenta con un máster en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona, España. Además, es graduado del máster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Departamento de Posgrados del Centro Universitario de Occidente, graduado con distinción honorífica magna summa cum laude con el reconocimiento más alto a la excelencia académica por el trabajo de tesis. Actualmente es estudiante del doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con un posgrado en Derecho Corporativo por el Instituto Guatemalteco de Derecho Mercantil y un posgrado en Derecho Procesal Civil por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. Ha cursado las diplomaturas en protección al menor en la Universidad Autónoma de Madrid, España, procesos familiares en
perdón, procesos familiares en la Universidad de Palermo, Argentina, estudios en acompañamiento y gestión en divorcios de alta conflictividad por la Universidad a Distancia de Madrid y la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Fue socio del despacho Padelsa, ubicado en el municipio de Departamento de Quetzaltenango, en donde dirigía el área de litigio de derecho privado, con énfasis en derecho de familia y juicios orales. Actualmente es magistrado vocal segundo en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia del municipio y departamento de Guatemala. Ha participado como conferencista nacional e internacional. Es miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Ha sido docente universitario en los cursos de su área de preparación a nivel de pregrado en la Universidad Rafael Andívar y de posgrado en el Máster de Derecho de Familia de la Universidad de San Pablo de Guatemala. Este es un breve resumen de la amplia hoja de vida del magistrado Francisco de León, que hoy nos acompaña para compartirnos de lo mucho que él pues ha aprendido a lo largo de estos años, y pues nos va a hablar de derechos humanos, interés superior del niño y la Convención sobre Derechos del Niño. Así es de que, por favor, les suplico, compañeros, aprovechen este espacio. Esto pues no es de todos los días. Aprovechemos a este gran profesional que tenemos con nosotros. Así que, licenciado Francisco, magistrado, por favor, es suyo el tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, maestra Gaby. Pues reitero el agradecimiento en primer lugar por tomarme en cuenta para participar en este evento tan bonito como lo es un tema académico, en donde vamos a poder compartir con jóvenes de diferentes semestres de Derecho para hablar un poquito sobre el tema, en esta ocasión, del interés superior del niño. Vamos a tratar de hacerlo dinámico. Sé perfectamente, por lo que pude escuchar, que algunas personas todavía están pues por ahí movilizándose, pero para quienes estén en un lugar fijo y puedan participar, a mí siempre me gusta que tratemos de hacer la actividad un poco más interactiva. Así que el día de hoy, además de la pequeña charla que vamos a tener, les voy a plantear algunos casos que me gustaría que ustedes pues puedan de cierta manera aventurarse a responder, que podamos cuestionar un poco cómo el tema del derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos en general sí los podemos utilizar en Guatemala, en los distintos casos en los que nosotros trabajamos, haciendo la aclaración que todo lo que aquí platiquemos es con fines exclusivamente académicos, ¿verdad? Para que no se vaya a interpretar erróneamente en cuanto a criterios que podamos emitir, que pues en algún punto van a ser seguramente extraídos de casos reales, ¿verdad? Para que lo tengan presentes todos los alumnos. Cuando vemos nosotros interés superior del niño, no podemos dejar de analizarlo si no analizamos también un poco la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, esta pequeña charla la vamos a dividir en dos espacios. El primer espacio va a versar sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y también un poco de historia, sin hacerlo aburrido, claro, en donde nosotros podamos comprender de dónde surge el concepto, si verdaderamente es un concepto definido o es indeterminado, y en donde nosotros podamos interpretar en qué áreas del derecho podríamos utilizarlo para efectos de un litigio, ¿verdad? Porque pues, sé perfectamente que la intención de todos es en algún punto ejercer desde distintos roles. Hablemos el litigante, hablemos de repente de una asesoría en un bufete popular, o los casos prácticos que algunos de ustedes ya van a empezar a llevar, como por ejemplo los que están en el octavo semestre, que es donde normalmente a partir de ahí empezamos a concluir los cursos de procesal civil y les tocará algunos temas de procesal familiar. Entonces, cómo involucrar el derecho de familia, el derecho procesal civil, a temas puramente de derecho internacional también. Cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos a partir nosotros de fechas. Y entonces, como precedentes, para tomarlos en cuenta, los derechos del niño no es algo que surge hasta 1989, no es algo completamente nuevo. Sin embargo, es algo que se ha protegido de formas distintas. Y es esto justamente lo que ha provocado que, conforme avance el tema del tiempo, los derechos se garanticen de mejor manera, que los niños pasen a ser sujetos de derecho. Eso es lo que busca, en todo caso, la Asamblea de las Naciones Unidas,
cuando por vez primera decide tomar un parteaguas y en todo caso pues ya considerar a un niño como un sujeto de derecho. ¿Qué antecedentes podríamos encontrar? Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño encontrábamos una convención que era pues formalmente la Convención de Ginebra, y esta Convención de Ginebra es una convención de 1924. En 1924 tuvimos un primer antecedente respecto a lo que podía considerarse un derecho humano de la niñez, pero tenía una deficiencia, y la deficiencia que encontraba era que a pesar de que se protegía a los niños, se protegían por conducto de los padres. ¿Esto qué significa? Significa que el proceso era adultocéntrico. Todavía veíamos cómo los padres eran los seres que en todo caso eran reconocidos como el pater familias, que es lo que estudiamos en el derecho civil y muchas veces en el derecho romano también. Después de 1924, surge un cuerpo normativo en 1959 que viene a tratar de modificar y ampliar en cierta medida los derechos sobre la niñez y la adolescencia, pero con un mismo tinte, el enfoque adultocéntrico. Y es justamente en el año de 1989 en donde se aprueba por primera vez un Tratado Internacional de Derechos Humanos. Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea de Naciones Unidas. En esa oportunidad se trata de consensuar a través de diferentes estados qué era lo que verdaderamente necesitaba la niñez para poderse proteger. Y entonces, después de una discusión pues bastante amplia y profesional, se lograron establecer 54 artículos. Esta convención tiene 54 artículos, es un cuerpo normativo, llamémosle relativamente medio, no es tampoco pequeño, pero tampoco es muy desarrollado. A través de esta convención se conoce entonces la primera ley internacional en donde empezamos a ver derechos de niños y niñas. Y aunque normalmente en los textos, en las notas de jurisprudencia en general vamos a hablar de niños y niñas, yo me atrevería a agregarle un dato, y es que no deberíamos decir solo niños y niñas, sino también adolescentes. ¿Por qué agregar el término adolescente? Porque ustedes que ya han estudiado el derecho en general pueden comprender que los grupos etarios se clasifican o dividen. Y entonces, para quienes puedan ir contestando por ahí en el chat, la pregunta sencilla sería: ¿de qué edad a qué edad se es niño? ¿Y de qué edad a qué edad se considera alguien adolescente? Porque son los dos grupos etarios que nosotros vamos a clasificar. El término niño-niña, pues al final solamente es cuestión de sexo o género, como lo querramos llamar, pero en cuanto al aspecto de adolescente, no, ahí ya vemos una situación distinta, en donde podemos hablar de ambos, pero hablamos de una edad diferente. Todo aquel que no ha nacido, es decir, desde que ha sido concebido hasta antes de cumplir los 13 años, será niño y será niña, y eso así lo establece el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero todo aquel que ha cumplido 13 años y hasta antes de cumplir los 18 años, para el caso de Guatemala, se considerará entonces un adolescente. ¿Eso nos es de utilidad? Sí, nos es de utilidad porque, como ustedes bien lo saben, tanto la norma internacional como la norma nacional nos hace una clasificación. Hablemos, por ejemplo, de derechos, ya no de un derecho puramente humanitario o un derecho de derechos humanos. Hablemos, por ejemplo, de un derecho penal, en donde vemos que a un adolescente sí se le puede juzgar, pero se le juzga conforme a su situación de grupo etario. Entonces ahí nos sirve un poco el tema del derecho de niñez y adolescencia. Por otro lado, podríamos ver también aspectos laborales, en donde se dice que en Guatemala está permitido que se pueda trabajar a partir de los 15 años. No voy a profundizar en derecho laboral, pero me servirá como un ejemplo. ¿Y por qué es esto así? Por convenios de la OIT y por reglamentaciones internas. Pero esto nos hace una clasificación, porque entonces mentalmente nosotros podemos reconocer que en Guatemala los niños no podrían trabajar, sino que los adolescentes sí, ¿verdad? También encontramos otra diferencia, y la diferencia la podemos encontrar en cuanto a aspectos del derecho civil y del derecho procesal civil y mercantil. Una persona de 16 años en adelante puede ser testigo para el derecho procesal civil. Es decir, que un niño y una niña entonces no puede, pero un adolescente sí. Se puede hablar también de aspectos como, por ejemplo, el reconocimiento de un niño por parte de la madre y el padre. Un niño
Si lo vemos desapasionadamente, pues por la pura naturaleza o ciencia no procrearía, pero un adolescente sí. Sin embargo, el adolescente varón no puede reconocer a sus hijos si no es con autorización de quien ejerce sobre él la patria potestad o representación legal. En cambio, las niñas pareciera que sí, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque es a partir de los 14 años de una señorita que pueda en todo caso ya ser madre, en donde la propia ley, es decir, el Código Civil, le reconoce el derecho para ejercer actos de maternidad. Entonces, vemos cómo es de importante que desde esta convención ya se empiezan a generar ciertos matices que nos ayudan a poder distinguir el grupo de personas al cual se va a dirigir y, por lo tanto, de qué manera le va a proteger. Para tener un punto de aporte, la Convención sobre los Derechos del Niño se conoce como una ley internacional que se convirtió en el acuerdo de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia y ha contribuido a transformar la vida de los niños de todo el mundo. Y entonces aquí yo normalmente cuestiono algo. Cuando hablamos nosotros de estadística, de demografía, podemos decir cuántas personas en el mundo son mujeres y vamos a encontrar un porcentaje. ¿Cuántas personas en el mundo son hombres? Y vamos a encontrar un porcentaje. Y claro, ahora con los grupos LGTBIQ+, pues podríamos hacer una clasificación distinta. Por otra parte, también podríamos hacer una clasificación estadística entre cuántas personas son solteras, cuántas personas son casadas. Pero vean qué interesante la pregunta en cuanto a este tema. ¿Cuántas de las personas en el mundo han sido niños? ¿Y cuál sería su porcentaje de estadística? 100. Todos. Entonces, de ahí quiero partir. ¿Por qué es importante y por qué elegí este tema para compartirlo con ustedes hoy? Porque no hay persona en este mundo que no haya sido niño o que no haya sido niña, y por lo tanto vemos la importancia o la trascendencia de conocer sus derechos en el plano del derecho internacional. Para pasar un poquito a una línea de tiempo sobre la convención, se los dividí en 4 puntos. La línea de tiempo comienza así, para conocer un poquito la convención. Esta convención fue suscrita el 20 de noviembre de 1989, pero no por todos los estados. Solamente fueron 163 estados los que suscribieron. Cuando se suscribió, se estableció en la parte final de los artículos que para poder entrar en vigencia se necesitaba que por lo menos 20 estados ratificaran la convención y que entonces a partir de esos 20 estados que depositaran su instrumento de ratificación, en el 30º día empezaría a surtir efectos. Si lo vemos en esta línea de tiempo, entonces no podemos considerar que la convención entra en vigencia en su fecha de suscripción, porque la suscripción se dio en 1989, pero para esa fecha no habían todavía 20 estados que hubieran depositado el instrumento de ratificación y que por lo tanto entonces entrara en vigencia. Entonces, paso 1 fue la suscripción. Paso número 2. El 26 de enero de 1990, después de la aprobación de todos los artículos, se abrió la posibilidad para que los estados pudieran firmar, es decir, que pudieran en algún momento considerarse personas con interés a ratificar, entiéndase personas jurídicas del derecho internacional, estados, y que por lo tanto los estados pudieran también adherirse para todos aquellos que no habían sido parte de la suscripción. La vigencia tuvo un parámetro de salida cuando el 3 de agosto de 1990 Bangladesh, como el 20º de los países, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esto provocó entonces que más adelante, el 2 de septiembre de 1990, entrara en vigencia. Entonces tenemos 2 datos. El del 20 de noviembre de 1989 para efectos de suscripción, el del 2 de septiembre de 1990 como la fecha de entrada en vigencia de la Convención. De ahí hacia atrás no era vinculante, de ahí en adelante pues sí. Pero como vieron en la parte de arriba en la presentación, dice que este es el convenio o la convención más aceptada a nivel mundial. Tristemente, no por todos. Estados Unidos, como pueden ver en el punto 4,
es el único estado que a la fecha sigue sin ratificar la convención. Pero lo más interesante también es que Estados Unidos sí fue parte de la suscripción. No vamos a tomar partido en contra o a favor de Estados Unidos, pero sí vamos a cuestionar para efectos académicos. Y es que Estados Unidos participó. Estados Unidos comentó, si no recuerdo mal, aproximadamente 43 de los artículos de los 54 que eran. Es decir, hizo un aporte respecto a lo que podría o no podría determinar ese artículo, pero cuando ya era momento de ratificar, no ratificó. Entonces, Guatemala, sí, de cierta manera, se ve como un estado al que no le conviene del todo que Estados Unidos todavía no lo haya ratificado, porque ustedes no me dejarán mentir que uno de los países a donde más migración guatemalteca se da año con año es a Estados Unidos. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño no va a vincular a Estados Unidos como Estado respecto a los derechos que en esta convención se protegen. A efectos de cuestionar qué pasó, por qué, entran en choque o en pugna algunos temas como por ejemplo la soberanía. Para Estados Unidos y para algunas de las autoridades de Estados Unidos cuando han sido objeto de entrevista, refirieron en algún punto que consideraban que aceptar en su totalidad esto era perjudicial para el Estado, porque iba a provocar que se respetaran a los niños y niñas y adolescentes con derechos por encima de los papás, y que entonces se iba a quitar de cierta manera esa autoridad que los padres podían tener, y era algo pues que Estados Unidos aparentemente no quería tener pues que tolerar. La soberanía se afecta para algunos porque dicen entonces que el Estado queda supeditado a la Convención y por lo tanto a sanciones internacionales. En el año 2015 más o menos, habían dos estados que eran Somalia y Sudán, que no eran todavía parte, y fue un gran éxito para las Naciones Unidas que estos estados pudieran ya ratificar, porque pues como todos culturalmente sabemos, en algunos lugares de África y de Asia, pues el tema de protección de derechos humanos es bastante violentado, ¿verdad? Tanto en el plano del derecho internacional como en el plano del derecho penal internacional. Ahora, para efectos del curso, ¿y cuál es el fundamento legal en Guatemala para tomar en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño? La respuesta la pueden dar ustedes con lo que han estudiado. A la fecha han estudiado Derecho Constitucional, están estudiando Derecho Internacional, están estudiando Derechos Humanos. Entonces, esta es una pregunta que normalmente le llamaríamos una pregunta en privado, porque es importante, porque esto nos abre las puertas para determinar cuándo sí y cuándo no. Entonces, la pregunta va de nuevo. ¿Cuál es el fundamento legal en Guatemala para tomar en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Por qué le vamos a dar prioridad a esta convención por encima de nuestras normas ordinarias? Llámese por encima del Código Civil, por encima de la Ley Pina, por encima del Procesal Civil, por encima del Código de Trabajo, el Código Penal, todo lo que ustedes gusten llamar una norma ordinaria. Veamos, tenemos bastantes personas, hay más de 140 personas conectadas. Seguro alguien por ahí tiene la respuesta. Luis Ángel, ¿puede tomar la palabra? Luis Ángel Chicay levantó la mano, puede intervenir cuando guste. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen, es que en la constitución anterior la tenía resaltado, pero en esta constitución nueva lo estoy buscando y si no estoy mal es el artículo 46 Muchas gracias. Entonces vamos a hacer notas. Ajá, siga. y el 44 en todo caso, ¿no? El Exacto. 46 me hace referencia al artículo 204 de la Constitución. Muy bien, muchas gracias. En realidad sí, o sea, son cosas que ustedes conocen. Los artículos 44 y 46 nos abren las puertas para que nosotros podamos incorporar todo el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño y que esto provoque entonces que Guatemala, ojo, sin superar la Constitución, pueda de forma paralela provocar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener una respuesta para efectos de estudio. ¿Es la Convención sobre los Derechos del Niño vinculante para el Estado de Guatemala? Sí. ¿Es vinculante porque fue ratificada? Sí.
y también es vinculante porque la Constitución Política de la República de 1985, que es de Guatemala, abre las puertas a través de los artículos 44 y 46 para que toda aquella norma en materia de derechos humanos pueda ser utilizada, ojo, sin afectar la soberanía del país, pero sí por encima de la norma ordinaria, para provocar entonces una mejor asimilación de derechos de los que posiblemente estén regulados en Guatemala. Bueno, eso es una pequeña introducción de manera general a la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Dónde puedo encontrar la Convención sobre los Derechos del Niño? En Internet. Pueden encontrarlo en las páginas de UNICEF, pueden encontrarlo en ocasiones en la página del organismo judicial, pero en realidad con el simple hecho de poner en Google Convención sobre los Derechos del Niño, lo van a encontrar. No sé si tengo por acá, yo no tengo autorizado silenciar, gracias. Muy amable. Entonces, ahora que ya tenemos una noción general de la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos a pasar a hablar del tema que surge de la Convención, el interés superior del niño. Cuando nosotros hablamos de interés superior del niño, pues la propia palabra, si lo distribuimos o si lo fragmentamos, vamos a encontrar el término interés, vamos a encontrar que es superior y vamos a encontrar que se refiere a los niños. ¿Eso qué refiere? Refiere que cuando nosotros hablamos de interés, tal y como la Real Academia Española lo refiere, es algo a lo que le ponemos nosotros cuidado. Es algo que para nosotros representa cierta, digamos, adecuación de prioridad. Pero cuando nosotros hablamos de superior, entonces ya estamos hablando nosotros de una situación de colocar un derecho, un principio o una norma por encima de otra. Y cuando hablamos de niño, aclaro, y por eso hacía la división del grupo etario arriba, aunque la convención habla del niño, no interpretemos solo a aquel que no ha nacido hasta los 13 años, sino que vamos a interpretarlo hasta los 18. Por eso les decía, yo agregaría el término adolescente, porque para muchas personas eso genera confusión. Entonces aquí vamos a hablar del interés superior de los niños y de los adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño, como pasa con muchos cuerpos normativos, en ocasiones no nos dan definiciones. El artículo 3 de esa convención, en su numeral primero, lo que hace es motivar de forma abstracta a los estados, diciéndoles, en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Ok, entonces, ¿qué es lo que está haciendo la convención? La convención nos está motivando y nos está diciendo, señores, cualquiera que tenga que ver con trato hacia niños, por favor, tome en cuenta el interés superior del niño. Eso es prácticamente lo que está haciendo esta interpretación del artículo. Pero ¿quiénes están llamados a cumplirlo? ¿Entidades públicas? Entidades privadas. ¿Eso qué significa? Que no lo vamos a usar solamente en un juzgado. No lo vamos a usar solamente para efectos de juzgados de niñez, juzgados penales, de familia, sino que aquí nos vamos a enfocar a toda la administración pública y nos vamos a enfocar también a aspectos en donde la propia familia, como ente o sujeto de derecho privado protegido por el Estado, al momento de tomar decisiones lo haga de la forma correcta. ¿Qué otra cosa es importante? Colegios. En tema de colegios lo vemos recurrentemente. Problemas por decisiones que se toman por directores administrativos o técnicos, problemas que tenemos en ocasiones en federaciones deportivas. Entonces, no es un punto que vamos a ver solo desde el punto de vista tribunalicio. Lo vamos a enfocar en diferentes ambientes o escenarios en los que la niñez y adolescencia se puede relacionar. Y entonces aquí yo genero una interrogante. Pero, ¿qué es el interés superior del niño? El artículo 3 no nos lo define. Nos recomienda que lo cumplamos, nos recomienda que lo protejamos, pero no nos dice qué es. Entonces, de esto muchas definiciones podríamos encontrar. Muchas gracias, Telma, por ahí tenemos una opinión. Es el bienestar del niño, perfecto. Puede ser físico, puede ser psicológico, sí, estamos muy bien. Podríamos agregarle que puede ser social, puede ser económico, puede ser sexual. O sea, podemos encontrar bastantes ambientes para poder tocar el tema. Para poderlo definir,
vamos a tomar estas pequeñas palabras que aparecen por acá, aclarando que no son una definición plena o perpetua. Esto es algo que puede modificarse. Y entonces, cuando hablamos de qué es el interés superior del niño, lo primero que me atrevo a decir es que no está definido. Por lo tanto, es indeterminado. ¿Y por qué es indeterminado? Porque cada niño, niña o adolescente tiene una vida distinta. Lo que para un niño puede ser de utilidad, para otro no. Lo que para alguien puede representar un perjuicio, para otro no. Entonces, no podemos definir de manera estática este tipo de punto de la convención, sino que debemos hacer una definición dinámica. Cuando nosotros provocamos una definición dinámica, significa que es algo cambiante. Es algo que va a ir tomando un rostro dependiendo de la situación en la que se encuentre. Pero una definición que me parece bonita y que puede en algún punto englobar aspectos importantes sería que el interés superior del niño es un principio jurídico garantista que potencia el reconocimiento de todos los derechos a favor de todos los niños, niñas y adolescentes y su efectiva vigencia. Porque no solamente los va a proteger, también debe ejecutar las medidas necesarias para que esto se pueda cumplir. Bueno, entonces, dentro de los puntos importantes a discutir o dentro de los temas tópicos que nos van a llamar más la atención, es que después de hablar de la convención y referir brevemente el interés superior del niño, encontramos el cambio que se pretendía a través de la convención. Pasamos de esto a esto. La convención logró lo que por más de 65 años se buscaba. Ya no es prioridad la decisión del padre sobre su hijo. Ahora le cambiamos el rostro y la prioridad es el niño, la niña o el adolescente. Claro, Guatemala todavía es un país que va lento en el tema de desarrollo legislativo en cuanto a aspectos de la niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque podemos ver algunos países en Sudamérica en donde ya encontramos figuras como por ejemplo el abogado del niño. En Guatemala esa figura no existe. Aquí lo más cercano que nosotros tenemos es la Procuraduría General de la Nación, en donde vemos autoridades que entran a representar los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Pero hay una barrera o existe un obstáculo, y es que cuando en el proceso están mamá y papá, la PGN no participa. ¿Por qué? Porque entre los lineamientos de su aplicación práctica, la PGN no participa cuando existen sujetos que ejercen patria potestad, porque entonces la dinámica de litigio está entre ellos dos, salvo casos especiales. Pero ¿qué pasa si está peleando la madre contra el padre, tomando decisiones por el niño, pero resulta que ni uno ni el otro están protegiendo el interés superior del niño? Entonces, repito, Guatemala tiene una falla aún, y es que no tenemos un abogado que defienda de manera independiente los intereses de ese niño. ¿Qué figura podríamos nosotros tomar del derecho comparado? El abogado del niño. Repito, ¿verdad? Que existe en algunos otros países. Un país que podría servirnos de referente para el derecho sería Argentina, ¿verdad? Donde vemos esta figura bastante bien marcada. Es tan interesante cómo resulta el interés superior del niño que nosotros vamos a encontrar el interés superior del niño en muchos libros como el ISN como un triple concepto, como un derecho, como un principio de interpretación y como una norma de procedimiento. Es decir, que se vuelve prácticamente una situación un tanto más compleja de poder definir porque no le vamos a encontrar un eje central. ¿Por qué como un derecho? Como un derecho porque vamos a encontrar todo lo que la Constitución Política de la República de Guatemala protege a favor de los niños, pero también vamos a encontrar una convención sobre los derechos del niño en donde encontraremos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al nombre, vamos a ver el derecho a la familia, el derecho a tener una estabilidad en cuanto a su ambiente de vida. Vamos a encontrar también aspectos, por ejemplo, de que se le cubran todas las necesidades para que no se le cambie el entorno o la vida en general, entre algunas otras cosas. Entonces, el interés superior del niño como derecho se interpretará siempre en torno a lo que nosotros podemos considerar
como el bienestar del niño respecto a todos los derechos que se le protejan con las normas tanto del país como fuera. El derecho a la salud también. Como un principio de interpretación. ¿Por qué? Porque con el principio de interpretación vamos a buscar siempre la manera de respetar ciertas intervenciones del niño o del adolescente para la toma de decisiones. Entonces, como este principio de interpretación, vamos a marcar uno importante por acá. La opinión. El principio de darle audiencia a los niños. ¿Esto qué representa? Representa que para la toma de decisiones siempre sería importante que nosotros lo escuchemos. Entonces, cuando hablamos de una opinión, estamos hablando del derecho a ser escuchado. Más adelante lo voy a ampliar. Acá solamente vamos a dejar pues, un poquito de inquietud. Ese es el uno. Hablemos de otro principio. Celeridad. ¿Por qué celeridad? Porque no tiene ningún beneficio que en el caso de la niñez y adolescencia se resuelva su situación jurídica cuando tiene 19 años. Pero el proceso inició cuando tenía 12. O sea que se pasaron 7 años. Y si hay algo en la vida que nosotros no podemos regresar es el tiempo. Entonces, exacto, todo debe ser resuelto de manera pronta y cumplida. ¿Qué otro principio de interpretación podríamos nosotros encontrar? La integración familiar. Bueno, ¿de dónde surge esto? Porque le vamos a ir dando también un poquito de regulación legal. La opinión deviene del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando hablamos de la celeridad viene de la Ley de Tribunales de Familia y de la Ley PINA. La integración familiar la encontramos en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que dentro de lo posible no debemos de alejar al niño de sus progenitores, salvo que el acercarlo sea perjudicial. Y luego encontramos también algunos otros principios, como por ejemplo, vamos a hablar de un principio de solidaridad familiar. ¿Y a qué se refiere? Que cuando estamos hablando de temas de niñez y adolescencia, la Convención provoca una obligación a los estados. Traten de ver todos los recursos familiares que estén al alcance para que todos en conjunto puedan satisfacer las necesidades de la niñez. Y hay otro que en particular me gusta mucho, especialmente cuando hay que involucrarlo en una demanda o en una resolución o sentencia, y es algo que se llama predictibilidad. A mi parecer, uno de los principios más importantes en el interés superior del niño, después de la opinión. ¿Cómo voy a saber qué es lo que le conviene al niño si no lo escucho? Entonces, por eso la opinión es muy importante. Pero, ¿cómo voy a poder saber si mi decisión es buena? ¿Cómo voy a poder saber si yo como litigante estoy pidiendo lo mejor para el niño? ¿Cómo voy a saber yo si mi sentencia va a resolver de la mejor manera posible la decisión del niño? Yo me tengo que sentar y analizar. ¿Será que lo que hoy se va a decidir a futuro es lo que le conviene? Y entonces ahí entra la predictibilidad. Dentro del interés superior del niño, se debe de razonar por qué motivo lo que hoy decido también repercute en el futuro. Porque si lo que hoy decido va a ser perjudicial en el futuro, automáticamente estoy violentando el interés superior del niño. Y luego también podríamos encontrar como norma de procedimiento. Y como norma de procedimiento, que es el tercer punto, se va a usar mucho en la creación de ley o creación de leyes. Porque el legislativo debe de considerar todo lo que está en sus leyes previo a poder promulgar y publicar, con la intención entonces de que en las revisiones y en las discusiones que se tienen ante el legislativo se pueda verificar que cada procedimiento que se tome no violente el interés superior del niño. ¿Ya? Entonces ahí podríamos encontrar algunos puntos de interés. Avanzamos un poquito. Esta es una norma para ustedes bastante familiar por el curso que están llevando con la maestra Gabriela. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. De ahí, ¿qué podemos extraer para el tema de hoy?
Pues diría que todo, pero principalmente el artículo 19. En el artículo 19 ustedes encuentran los derechos del niño, pero otra vez nos quedamos con un poquito de limitación al interpretar el artículo, porque dice, todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. ¿Cuáles son? La Convención no lo dice. ¿Cómo interpretarlo? Tampoco lo vamos a ubicar. ¿Nos da una definición? No. ¿Habla del interés superior del niño como tal? No, tampoco. Entonces resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus sentencias, ha dicho que en realidad el artículo 19 tiene un mismo cuerpo con la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Eso qué significa? Que el artículo 19 no nos da una amplia gama de los derechos del niño, pero la Convención sobre los Derechos del Niño sí. Eso permite entonces que este artículo 19 es el fundamento para aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque si vemos de nuevo, y solo vemos el fragmento importante, dice que tiene derecho todo niño a las medidas de protección que su condición de menor requiere. Perfecto. ¿Y dónde encontramos nosotros un cuerpo normativo creado para los niños y las niñas y adolescentes que nos dé una amplia gama de derechos, de normas y de principios? La Convención sobre los Derechos del Niño. Y caemos otra vez al tema de si entonces ahora vale la pena cuestionar. ¿Este artículo por sí solo nos dice algo concreto? No. Este artículo no. Este artículo solamente dice que hay que proteger a la niñez. Entonces, ¿se comprende cuál es la gama de protección a los niños, niñas y adolescentes? No, tampoco. Por lo tanto, para que esto tenga sentido, debemos de considerar que el artículo 19 es la llave para poder abrir esa puerta y que entonces le demos apertura a la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero, ¿en qué sentido? Porque alguien podría decir, pero ¿y por qué el Pacto de San José le tiene que dar entrada si la Convención es independiente? Y ya hoy escuchamos que la Convención fue ratificada por Guatemala y por lo tanto es vinculante. Sí, pero como se trata de una convención que no es de carácter interamericano, sino que es de nivel mundial, ¿cómo poder sancionar a los estados cuando no se cumple? Y entonces pasamos al plano del sistema interamericano y como este artículo 19 es la llave para la protección de la convención en su totalidad, si un estado no respeta la convención, este artículo provocaría que el estado pueda ser sometido a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto, si el caso se convierte en conflictivo y las recomendaciones de la comisión no son escuchadas o no se logra solventar de esa manera, el caso llegaría a ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala. ¿Tenemos alguno en materia de lo que estamos hablando? Sí, el caso de los niños de la calle. O sea, ese caso podría ser un referente en cuanto a aspectos de temas de niñez y adolescencia. Pero no es el único. En realidad, también podemos encontrar otro, que por acá se los voy a anotar. Se encuentra la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha, bueno, sería la 1702, que es de fecha 28 de agosto del 2002. Esa opinión consultiva es muy buena y nos sirve bastante porque nosotros de ahí, específicamente el parágrafo 56, podemos extraer cómo interpretar la Corte Interamericana qué es el interés superior del niño. Y lo que la Corte Interamericana dice, en palabras más, palabras menos, es que se refiere a un principio que regula la normativa de los niños y de los adolescentes, que lo que busca en sí es proteger la dignidad per se del ser humano, en cuanto a sus características, pero como niños. Y por lo tanto, entonces, que todo lo que se tenga que utilizar por los diferentes estados siempre busque la incorporación, protección y respaldo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Les decía, casos que podamos nosotros tener en Guatemala, sí, tenemos dos en realidad. Está el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala,
que posiblemente ustedes ya lo han escuchado, y está también el caso Chitay Neich y otros versus Guatemala, aunque me atrevería a decir que no son los referentes más fuertes en materia de los temas de derechos del niño en sí, porque hay algunos que protegen un poquito más o hablan un poquito más, como por ejemplo el caso Fornerón e hija versus Argentina. También tenemos otros casos como el caso Atala Rifo, que son precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se ha tenido que decidir sobre violaciones que los estados han cometido y que se han enfocado principalmente a la demasía de tiempo en resolver, que ha provocado la pérdida de derechos por transcurso del tiempo, a pesar de que la Corte ha recomendado que todos los casos en donde haya interés superior del niño, casi que se les debería tratar como el amparo, prioridad. O sea, prioridad sobre otras materias. ¿Por qué? Porque hay que resolverlo rápido. De lo contrario, ellos crecen y pues ya no tiene mucho sentido que sea resuelta su situación. Bueno, ya les decía que la Corte Interamericana pues se encarga de la protección, pero en materia de niñez y adolescencia en realidad tenemos una gran ventaja. Tenemos otro órgano a nivel internacional que se llama Comité Revisor de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué es lo que hace este comité? Este comité en realidad es un comité que se llama Comité de los Derechos del Niño y su función es revisar. ¿Qué es lo que revisa? Revisa de cierta manera y de forma periódica cómo están funcionando los derechos que la Convención establece. Y aunque son varias las observaciones que genera, yo hoy les quiero compartir dos principalmente. La observación general número 12, que habla sobre el derecho del niño a ser escuchado, y que me parece que es una de las más importantes porque cuando escuchamos, comprendemos, y cuando comprendemos, respetamos y aplicamos las leyes. Entonces, la observación general 12 es como un manual chiquito en donde nos dice cómo escuchar a un niño. ¿Qué nos recomienda? Por ejemplo, colaboración de equipos multidisciplinarios, que los jueces no escuchen solos a los niños, que se auxilien de psicólogos, de pedagogos, que conozcan la situación social de los niños a través de los estudios socioeconómicos. También se establece la no revictimización de los niños. Ha pasado, pues llamémosle si quieren por error, que en muchos juzgados a veces los jueces piden escuchar a los niños, pero los colocan en la sala de audiencias frente al padre y a la madre, provocando una situación de vulnerabilidad, porque estamos colocando al niño frente a una persona que posiblemente es agresora o lo estamos volviendo el juez del conflicto familiar, en donde él empieza a sudar, empieza a llorar, empieza a tener miedo, porque sabe perfectamente que la decisión que tome va a ser escuchada por las personas adultas a las que les va a repercutir. Entonces aquí se toman algunas decisiones a través de las cuales en su momento cuando litigaba yo utilizaba estas observaciones con la finalidad de impugnar algunas decisiones judiciales cuando consideraba que se estaba violentando la Convención sobre los Derechos del Niño, citando por supuesto los artículos que ya ustedes mismos me pusieron en el chat. Otra de las observaciones importantísimas es la observación general número 14, que es el principio del interés superior. Y esto nos da un amplio espectro respecto a lo que nosotros podemos interpretar como las mejores aplicaciones del derecho a favor de la niñez y la adolescencia. Ahora, vamos a platicar un poquito de aspectos o casos reales para ver si lo que hoy platicamos, aunque sea de manera rápida, nos puede ir quedando o nos puede dar una mejor forma de razonar. Traigo 4 casos, pero por tema de tiempo quizás no los vamos a poder ver todos, me quedaría con los primeros 2. Un primer caso, una restitución internacional de menores. Les voy a comentar sin nombres un caso real. Cuando hablamos de restitución internacional de menores, solo para que lo tengamos claro, estamos hablando de aquellos casos en donde a los niños o adolescentes se los llevaron de Guatemala, pero no los regresaron. Y provoca eso entonces que exista un sistema de migración que, ojo, no necesariamente fue ilegal, porque la restitución internacional se puede dar por 2 casos. Se puede dar por retención ilegal o por sustracción ilegal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Hay sustracción internacional de menores cuando sin autorización del padre no custodio se los llevan. Hay retención ilegal de menores cuando yo le doy permiso a mi esposa de que se lleve a mis hijos, le firmo una carta a poder, se los lleva de vacaciones y no vuelven más. O sea que sale de forma legal, pero ya no regresa y se queda de forma ilegal. Pues bien, les planteo,
Este tema es un tema de derecho internacional y por eso lo quise poner ahí como primero, por el curso que ustedes están llevando. Y resulta que tenemos situaciones de movimiento migratorio transfronterizo. Entonces, caso 1, ¿qué datos les voy a dar? Resulta que hay un señor. Al señor nosotros le vamos a llamar Pedro, amigo Pedro. A la señora le vamos a llamar Rebeca. Y al niño le vamos a colocar un nombre ficticio y le vamos a poner aquí Timoteo. Pedro es de nacionalidad española. Él es español. Rebeca es guatemalteca. Timoteo nació en Guatemala. Su domicilio conyugal. Su domicilio conyugal es en Guatemala. Pero vamos a ponerle un departamento distinto. Entonces, es la República de Guatemala, pero está en Zacapa. De conformidad con las reglas de las convenciones y los tratados en materia de restitución internacional de menores o sustracción internacional de menores, se dice que todo niño que es objeto de una restitución internacional puede serlo sí y solo sí este procedimiento se inicie antes de que se cumpla un año de su salida del país. Si se realiza después del año, esto puede provocar que ya exista una nueva adaptación al lugar en donde se encuentra. Resulta entonces que viene Pedro y el 2 de abril del año 2023 se lleva a Timoteo a España y no regresa más. Muy bien. Según lo que les acabo de comentar, en el plano básico, ¿está o no está en tiempo la señora Rebeca si quisiera solicitar la restitución internacional de su hijo? Hoy estamos 17 de diciembre de 2024. ¿Estará en tiempo su petición? Ya no, porque ya pasó un año. Ok, ya pasó un año, perfecto, muy bien. Pero resulta que no obstante a eso, acude ante la autoridad central en materia de restitución internacional de menores, que en este caso es la Procuraduría General de la Nación, y la Procuraduría General de la Nación acude ante el órgano metropolitano, que es el Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Guatemala, por la región en donde se encuentra el domicilio, y solicita la intervención para poder provocar una restitución internacional. El juzgado le dice que como es una restitución internacional la que ella pide, pero de España hacia Guatemala, que lo correcto es que la PGN curse ese expediente a la autoridad central de España. En cada país la autoridad central está definida por su estado, por lo tanto hay que verificáramos cada país. Llegamos a España y se inicia formalmente el tema de la restitución internacional. Pero el señor Pedro fue asesorado por un abogado dedicado al derecho internacional y le dice, no se preocupe, vamos a defender el caso fácil. ¿Por qué? Porque ya ocurrió un año. Por lo tanto, vamos a aplicar una excepción de prescripción. Muy bien. Pero resulta que Timoteo es un niño que tiene ya 12 años y 6 meses. Entonces aquí irían las primeras preguntas para ustedes. ¿Puede Timoteo ser escuchado? ¿Puede participar en el proceso? No. Giovanni dice que no. ¿Por qué, Giovanni? ¿Quiere usted ampliar su opinión? Lick, por lo que usted nos enseñó, muy buenas noches, indicó que en el área civil pues, se dan testigos, se puede utilizar a un menor de edad como testigo o en cualquier juicio con 16 años en adelante. Muy bien, gracias por su intervención. Y es bueno que intervengan, porque entonces eso me permite ampliar algunas cosas o aclararlas. Sí puede, por una razón, porque no lo haría en calidad de testigo. Lo haría en calidad de la persona vulnerable y la persona interesante al proceso. Entonces, de conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece
que de forma general toda aquella persona de 12 años en adelante debería poder ser escuchada. El artículo no lo dice como tal, pero la observación general que les mencionaba sí. Y esa observación general amplía el tema. Inclusive se tiene mucho el inconveniente o la confusión de si una persona menor de 12 años puede o no puede ser escuchada. Y la respuesta es que sí, siempre y cuando su madurez se lo permita. Entonces, ¿podemos entrevistar a un niño de 3 años? Sí es posible, pero háganlo con un psicólogo, porque probablemente solo así van a poder entender qué es lo que él desea, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta sería esa. ¿Podemos escucharlo? Y gracias por la opinión. Sí, pero no en calidad de testigo, porque no va a ser testigo. Es el niño interesante del caso, entonces lo vamos a poder escuchar. Luis Obed tiene por ahí la mano levantada, ¿lo escuchamos? Sí, mucho gusto, compañeros, buenas noches. Precisamente lo que usted estaba comentando es lo que quería argumentar, que en este caso sí puede ser escuchado, pero tiene que estar presente un psicólogo y tiene que ser directamente con el niño con el que se esté el psicólogo a hablar con él para interpretar sus movimientos, interpretar su léxico. Entonces, precisamente lo que usted acaba de comentar, que sí es factible, pero tiene que haber un psicólogo de por medio. Muy bien, perfecto, gracias. Entonces resolvimos la primera duda. Segunda duda, si ustedes fueran ese órgano internacional, Jorge Morales Quino, escuchamos. Buenas noches, sí, Buenas solo noches. una molestia, fíjese que tengo otro curso, ¿me puedo retirar? Pues yo creería que sí, pero no soy el profesor de curso. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Licenciada Gabriela, no sé si usted quiere darles alguna... Disculpe por la interrupción, magistrado, pero sí, ahorita se les va a pasar la asistencia, pero los que aún se quedan, pues puede continuar, magistrado. Disculpe. Vale, unos minutitos ahí nada más para ir concluyendo. Entonces, el punto sería, si nos ponemos nosotros ahora en el rol del órgano que debe resolver, ¿qué resolvemos? ¿Con lugar a la prescripción? Porque resulta que sí, efectivamente se le pasaron de 6 a 8 meses más desde la solicitud, o sin lugar a la solicitud, perdón, sin lugar a la prescripción, bajo el argumento de que no obstante que ha transcurrido el año, al escuchar al adolescente, él menciona que su deseo es regresar a Guatemala, que extraña a sus amigos, que extraña a la familia, que no tiene casa, sino que allá viven con mucha familia, y que podríamos interpretar que se le está rompiendo el núcleo familiar. Gabriela García. Mucho gusto, magistrado, muy buenas noches. Buenas noches. Creo yo que como juez valdría la pena también saber cuál es la situación de la madre acá en Guatemala, porque de igual forma el niño tiene que tener un núcleo familiar también, en el que él se sienta cómodo, que tenga seguridad, pues que esté bien acá. Entonces sí se tendría que analizar, pues no sé, tal vez hacer un estudio socioeconómico a la madre, se me ocurre. Sí, excelente, muchas gracias, está bien la opinión. Byron Josué. No le escuchamos, Byron. Ok. Y entonces acá, cuando nosotros vamos llegando ya a la forma de solución, lo que es importante distinguir es que a través de la convención vamos a encontrar que para cada caso en particular la solución puede ser distinta, siempre y cuando respetemos el interés superior del niño. ¿Cómo vamos a poder llegar a la plenitud de este interés regulado por la convención? Escuchando al niño. Pero ojo, una cosa es escuchar y otra cosa es resolver. Por lo tanto, escuchar a un niño no representa resolver por lo que el niño dice o de la forma en la que el niño dice. Escuchar es respetarle su participación, dándole la oportunidad de manifestación, pero el juez tendrá que tomar la decisión que en todo caso respete el interés superior del niño. Por lo tanto, para efectos del caso, se tendría que hacer una ponderación. ¿Nos quedamos con una norma procedimental o nos quedamos con un interés superior del niño que al ser escuchado, y claro, como lo mencionaba la compañera, siempre que en armonía con los demás elementos, parezca la mejor medida a tomar? Gabriela, levantó usted la mano, no sé si...
¿Desea aportar? Sí, yo quería hacerle una consulta. También el juez podría dar recomendaciones si en algún caso volver a su país no sea lo conveniente para el niño y a pesar de todo en España, pues el papá lo trata bien, lo tiene bien, podría darle la recomendación de que cambiaran de lugar de donde viven, acorde a lo que el niño necesita. ¿Podría también existir esa recomendación? Sí se podría dar, le puse por aquí en pantalla. Normalmente el juez, al resolver la restitución, indistintamente de la forma en la que resuelva, puede y tiene la facultad de decretar medidas. Dentro de esas medidas, podría sugerirle adecuar un mejor hogar, podríamos verificar la ayuda de equipo multidisciplinario, la relación con el padre no custodio, entre algunas otras cosas. Entonces, creo que por tema de tiempo nos vamos a quedar con un caso, pero la idea es, pues, eso, ¿verdad? Generar en sí la aplicación del derecho internacional a los casos en particular. ¿Con qué vamos a cerrar? Solamente con un mensaje que se generó justamente en la acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Así que yo les agradezco mucho por el tiempo compartido. Para mí ha sido un gusto y pues quedo a disposición de la dinámica de la clase. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, magistrado, por compartirnos de su tiempo. De verdad, agradecemos, agradezco en nombre de mis alumnos el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros sus conocimientos. Definitivamente es algo que valoramos bastante y de corazón. Y deseamos a usted y a toda su familia en este fin de año, pues, que tenga unas felices fiestas y que ya, pues, que se acercan el asueto, ¿verdad? O el feriado de fin de año, pues usted pueda disfrutar del mismo luego de un año que definitivamente ha sido un año bastante cargado. Y muchas gracias nuevamente, le aprecio bastante, que Dios me lo bendiga. Y a todos ustedes, compañeros, muchas gracias por quedarse hasta el final de la clase. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Paquito. Muchísimas gracias a usted, maestra Gaby. Un gran gusto. Muy bien. Buenas noches a todos.